lugar que me recuerda mucho mi juventud. Pasaba yo los fines de semana en el rancho de un amigo rodeado de flores aquí a un lado de Zitácuaro. Realmente es un lugar que me apasiona y es un lugar que después de oír los puntos de vista que nos hacen de ver cómo realmente Zitácuaro y Michoacán pueden ser realmente un polo interesante. Tengo un gran reto, y ahí don Carlos Gálvez me puso desde el día de ayer y me platicó, dice, a ver, tú que has vivido fuera, tengo 9 años de haber vivido en el Silicon Valley, de haber estado en México y de haber arrancado más de 10 empresas, en donde uno cree que cuando hace empresas, y todo lo que mencionaron hace rato, de que podemos nosotros hacer empresas en México. Y es cierto, podemos hacer empresas muy fuertes. Tengo varias empresas de las empresas que tuve en el pasado, que todas ellas eran de base tecnológica. La automatización de redes hidráulicas en la Ciudad de México, crear la red de telecomunicaciones de CFE, me tocó participar en la construcción y diseño de equipos. Y eso pues, realmente me abrió la oportunidad de conocer cómo se pueden crear nuevas empresas con un alto valor agregado. Y lo que en un momento dado, después de 8 años de haber estado viviendo en el Silicon Valley, quise escribir un libro, porque parte de lo que he vivido es crear esas empresas. No me lo muevas. Parte de crear estas empresas lo viví con más de 800 empresas que tuve la oportunidad de interactuar. Ahorita uno de los muchachos que estaba aquí, no sé, por allá antes de que levante la mano, dice, oye, recuerdo que en el año 2008 tuvimos la oportunidad, allá está, de oír lo que hacías desarrollando empresas. Su empresa tuvo la oportunidad de participar con nosotros y es una empresa exitosa de Michoacán. La pregunta es, tenemos una, ¿cómo tenemos 1000? Ese yo creo que es el reto que tenemos que ver. Y aquí tenemos que encontrar el mecanismo de cómo exportamos la manera de pensar de un lugar que se llama el Silicon Valley. Cuando hablo del Silicon Valley, ¿a qué me refiero? Es una zona geográfica de alrededor de 100 kilómetros de distancia, por 2 kilómetros o 3 kilómetros de ancho, en donde viven alrededor de 3 o 4 millones de personas. En este lugar están las empresas que seguramente ustedes deben conocer, como es un Google, como es un Intel, como es Twitter, como es Facebook. Y todas estas se crearon en un ambiente de altísima innovación. Cuando decimos queremos traer esa capacidad de innovación a México, ¿cómo la podemos traer? Cuando decimos que nosotros queremos crear esos proyectos, realmente es un tema difícil. ¿Por qué? Porque además no es fácil. Les puedo decir que mi experiencia personal tardé alrededor de 4 años de transformar una mentalidad de hacer empresas a la mexicana a hacer empresas globales. Ahora, el secreto es en qué medida podemos hacer que eso no lo hagamos en 4 años, lo hagamos en menos tiempo y lo hagamos en cada una de estas localidades. Y ese tema lo podemos manejar realmente cuando vemos que el emprendedor es una parte del sistema, pero no es todo. Yo creo que una de las grandes cosas que ahorita se está presentando en todo el cambio con la nueva administración viene en ver al emprendedor como un componente que está insertado en todo un ecosistema. Y ese ecosistema tenemos que ver que las empresas son importantes. Estas empresas que hay en México, ¿cómo vamos a hacer que creen nuevos productos, nuevos servicios? Ahorita hablaron del calzado. ¿Cómo pensamos que el calzado podemos salir con nuevos modelos de innovación, creando nuevos zapatos, creando nuevos productos y saliendo al mercado en una competencia mundial muy fuerte? Como volteamos a ver, China se llevó muchos negocios de eso. La pregunta es, ¿qué hicimos los mexicanos? Compramos los chinos. ¿Por qué no pensamos en cómo vamos a vender nosotros a China? ¿Por qué no cambiamos la actitud? En vez de decir, nosotros vamos a esperar a que nos diga el gobierno cómo hacerlo, que les puedo decir que el gobierno de México ha hecho mucho por ayudar a las empresas, pero al final de cuentas el éxito de un emprendedor, ¿de quién depende? Depende de uno mismo, depende de la decisión de que sueñe que va a poder construir un producto que todo el mundo quiere y que va a pagar por él y le va a generar utilidades. Eso que mencionaba ahorita el contador Juan Carlos, ¿cómo hacemos que nos paguen mucho para que paguemos más impuestos? Si ganamos más, ¿qué nos importa que eso aparte vaya a otros lugares para que generemos ese ecosistema? ¿Cómo hacemos que las empresas compren a una persona que está empezando con una idea?
Hablaban en la mañana sobre el tema de cómo hacemos capital de riesgo, cómo hacemos que el muchacho tome una idea, esa idea la convertamos en un producto, ese producto seamos los primeros en comprárselo y ese producto que empezó a comprarlo, empieza a comprarlo los demás amigos y al rato nos demos cuenta de que hay grandes negocios en México. Don Carlos Gálvez decía, es que en México los problemas los tenemos que ver, y ahí yo quiero reforzar un tema en que los tenemos que ver, que los problemas son la oportunidad para poder hacer las cosas. Si vemos este tema de calzado, es un problema, perdimos una capacidad, la pregunta es cómo la convertimos en una oportunidad. Y esa conversión de la oportunidad viene del emprendedor. Si México capitalizara todos los problemas que tenemos la materia prima más grande del mundo, por lo cual deberíamos ser la primera potencia en el mundo. Otros países no tienen tantos problemas como México, por lo cual no tienen tanta materia prima para fomentar que el emprendedor pueda desarrollarse. Entonces, en este ecosistema que hablamos, realmente tenemos que traer, ¿y cómo hacemos que las universidades, me dicen que aquí hay varias instituciones, que hay profesores, que hay académicos, cómo hacemos que los profesores se conviertan en proveedores y creadores de nuevas formas de generar negocios? ¿Cómo creamos, cuando hablamos de emprendimiento, el reto ayer daba esta plática que me invitaron de Morelia, en el Cluster Team, en donde estoy hablando con un grupo selecto de 30 a 40 empresas, que son empresas de alto valor, que han tenido la oportunidad de ver el mundo, y me decían, oye, ¿cómo hacemos que esa capacidad de emprendimiento de esas 30 empresas vaya a 20,000 estudiantes que tiene el CEBET? Y si queremos hacer esa transformación, la pregunta es, ¿en dónde está esa capacidad? ¿Cómo la aprendemos? ¿Cómo hacemos que este ecosistema nos lleve realmente a ver un concepto que yo le llamo el concepto King, que está en mi libro, en donde lo que decimos hoy, muchas veces pensamos que las universidades son los poseedores de la verdad y del conocimiento absoluto. Les tengo una mala noticia. El conocimiento hoy es un commodity, el conocimiento está gratuito. Las universidades americanas están colocando sus cursos en línea para que cualquier persona los pueda tomar. Entonces, como me dicen, es que no tengo acceso al conocimiento, ¿quién tiene acceso? ¿Quién no tiene aquí acceso y que levante mano a una computadora? Yo creo que prácticamente nadie. Y si tenemos acceso a una computadora y podemos nosotros tomar los cursos que están tomando las mismas personas que están en Stanford, que son los creadores de Google, o los creadores de un Yahoo, o los creadores de esas grandes empresas, ¿por qué los mexicanos que estamos aquí no podemos tomar esa capacidad? Entonces el conocimiento se convierte en algo que es un commodity, en donde nosotros lo que tenemos que buscar a ver es cómo ese commodity le ponemos la innovación. Y si volteamos a ver qué es una de las cosas que tiene el mexicano. El mexicano es reconocido en todo el mundo por ser creativo, por ser abusado, por ser ágil. Tengo un amigo en los laboratorios de investigación de Stanford, un mexicano, y me decía, cuando tenemos un problema difícil, llamamos a los bomberos mexicanos, o sea, a los muchachos mexicanos que están con él. Dice, y cuando tenemos que hacer que esa solución funcione, hablamos a un grupo de hindús para que ellos lo pongan a andar. La pregunta es, ¿por qué no nos juntamos con los hindús para aprender cómo hacer esto y nosotros ponemos la parte que tenemos de capacidad creativa, de imaginación, de ese ingenio, y hacemos que las cosas no queden en buenas ideas, sino se conviertan en grandes productos? Bajo ese sentido, lo que yo digo es, tenemos que trabajar nacionalmente, qué es lo que nosotros tenemos al principio, donde nosotros con la capacidad que tenemos en nuestro entorno tenemos que ir pensando en cómo hacemos productos de clase global. Muchas veces decimos, oye, no podemos salir al mercado internacional. Una de las primeras cosas que yo viví llegando a California fue que me decían, oye, es que a los mexicanos no los dejan hacer negocios internacionales. Y empiezo a ver las estadísticas y decían que el 80% de los nuevos negocios de gran valor que se producen en el Silicon Valley, en el equipo fundador al menos hay un extranjero. Es interesante. ¿Cuántos mexicanos hay? Se encontré como 3. Y cuando volteo en las estadísticas, el 60% de ese 80% de nuevos negocios están fundados por un indio. ¿Qué hacemos para aprender de ellos? En vez de que los veamos como competidores, como nos decían hace rato, ¿cómo aprendemos de ellos? ¿O cómo nos asociamos inclusive con ellos para hacer ese tipo de cosas?
Si nosotros tenemos una capacidad, busquemos la debilidad que tenemos y no tratemos de resolverla, traigamos a la mesa con quien la resolvemos y aprendamos a negociar. Bajo ese esquema, yo lo que digo es cómo pensamos en una manera diferente. Hemos oído ahorita en varios de los discursos en que tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados distintos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Se van a sentar a esperar a que sigan el proyecto a ver si tiene éxito? ¿O vamos a salir a convencer de que lo que nosotros hacemos lo podemos hacer bien y vale la pena que lo compren? Y aquí una de las cosas que yo encontré en el Silicon Valley que a mí me impresiona y que quisiera yo realmente cómo llevarle y compartirla con ustedes. Cuando uno platica con cualquier muchacho que está en una cafetería y le preguntan, oye, ¿qué quieres hacer? Yo quiero hacer un producto como Google y que tenga millones de usuarios. Yo quiero hacer una aplicación como Facebook que tenga 1 millón de usuarios. Yo quiero hacer una aplicación como Instagram que se vendió en $1.000 millones por un grupo de 13 personas. O sea, cuando decimos la capacidad de crear riqueza por 13 personas generó $1.000 millones. ¿De qué tamaño es el fondo PYME? 8.000 y tantos millones de dólares, ¿no? $1 billón fue producido por 13 personas, que es más que la capacidad del fondo PYME. ¿Cómo aprendemos de esto? A pensar en grande, a pensar en que tenemos que ir a vender globalmente y sobre todo una de las partes que es fundamental, cómo aprendemos a colaborar. El ejemplo que nos están poniendo en este foro, en este concepto, es increíble. Cómo volteamos y decimos qué hacemos para llegar a donde queremos llegar. ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué te corresponde a mí? Pongámonos de acuerdo, aprendamos a negociar y hagamos que las cosas funcionen. Y aquí, una de las cosas que a mí me gusta mucho en el Silicon Valley, a diferencia de lo que vemos en México, es el fallar está permitido. El fallar es parte de un proceso de aprendizaje. Si nosotros no fallamos, señores, no estamos aprendiendo y no estamos haciendo nada. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué intentos hacemos? Es que yo quiero tener una gran empresa que va a funcionar bien a la primera. No es cierto. Platicaba con un profesor de MIT recientemente que entrevistó a 100 empresarios en Estados Unidos y les preguntó, de tu empresa cuando empezaste a tu empresa que tienes hoy, tienes el mismo producto, y el 70% de esas personas están haciendo otra cosa. Encontraron que su capacidad usada en otro lugar para hacerlo en otra forma era más valiosa que como ellos querían hacerlo inicialmente. Aprender a fallar es una de las cosas que tenemos que hacer, pero hay que aprender a fallar inteligentemente. El que cometamos errores no quiere decir escondernos y decir que no me los vean, es cómo los pongo en la mesa, discutimos y aprendemos de ellos. ¿Cómo decimos, me fue mal en un negocio y no vuelvo a hacer nada? No, me fue mal y qué fue lo que salió mal para poder nosotros hacerlo bien. Esa parte tenemos que aprender a hacerlo. ¿Cómo hacemos que el empresario que hoy es exitoso se convierta en esa persona que me abre la puerta para que yo que estoy arrancando me ayude? Hablamos de capital de riesgo. Un tema de capital de riesgo sale que es producto del éxito de personas que hicieron dinero. Y aquí les hago una reflexión y una pregunta. ¿Ustedes qué empresa mexicana me pueden mencionar creada en los últimos 25 años que recuerden ustedes? Que digan, wow. Oxxo. ¿Cuál? Oxxo. Oxxo es una empresa, una comercializadora. Buen punto. ¿Cuál más? ¿Cuál? ¿Walmart? No, Walmart no es mexicana. No, dije empresa mexicana creada en los últimos 25 años. Y dos cosas, 10 mexicana y tiene más de 25 años. Compartamos banco. Compartamos banco. Ese es un excelente ejemplo de una empresa creada en los últimos 10 años con un éxito tremendo en la capa social. Pero tenemos dos empresas. Les puedo decir que si hacemos este ejercicio llegaremos a 10. Cuando estamos en el Silicon Valley, en esa población de toda la bahía, no solo del Silicon Valley, de 7 millones de habitantes, hay 25,000 empresarios que están creando su startup, que el año que viene, o dentro de 2 años, los vamos a ver y van a ser un eBay, va a ser un Twitter, va a ser un Facebook, que son empresas multimillonarias. En México, las empresas que se crearon grandes, se crearon hace 50 o 100 años. Entonces,
Tenemos que ver que hacer dinero es bueno. Cuando hagamos dinero, cómo lo compartimos con otras gentes y creamos un círculo virtuoso para romper el ciclo vicioso que traemos. Y cómo aprender que esa riqueza generando esos proyectos puede generar algo valioso. Y aquí un tema que yo menciono que es bien importante y que a veces no entendemos. A veces decimos, vamos a trabajar en equipo y no compitamos. Yo soy un creyente de que la competencia es la mejor forma de poder generar valor. Si ustedes voltean a ver quiénes de ustedes hoy no tienen un teléfono celular inteligente o no tienen una tableta electrónica, eso es el producto de una competencia que empezó hace 20 años con una computadora Newton que prácticamente nadie conoció, que salió una computadora PAL que empezó a competir contra iPhone y pasaron 3 o 4 generaciones y en la competencia muchas murieron. Pero ¿qué es lo que tenemos? Que hoy tenemos una nueva forma de tener comunicación. Y eso cuesta muchísimo dinero y en vez de que nos preocupemos por no competir, pensemos cómo competimos para aprender más rápido, cómo competimos para generar nuevos mercados, cómo competimos para ser más eficientes y que gane el mejor. Si no tenemos ese sentido de competencia, no vamos a poder salir adelante. Y una parte que es interesante es que muchas veces vemos a las empresas como un negocio que queremos para toda la vida y que yo quiero un negocio para dárselo a mis hijos y a mis hijos. La semana pasada, hace 2 semanas, tuve a unos inversionistas, empresarios mexicanos en donde a 3 de sus hijos los metí a tomar un curso con nosotros de cómo diseñar empresas al estilo Silicon Valley. Fuimos a cenar al final del curso con los papás y dice, papá, muchas gracias por llevarme ese curso. Lo que tú haces no me interesa, no me gusta y no quiero ser parte de la dinastía. Pero ¿sabes qué? Me dieron grandes ideas de grandes proyectos, ¿me vas a ayudar? Y de ahí viene el comentario que hizo en la mañana Alfonso. En vez de que me regales un coche de lujo, dame dinero para que yo empiece mi propio negocio. Imagínense si hacemos eso y aprendemos de que las empresas no van a ser para toda la vida. La empresa en sí misma es un producto que se puede vender y comercializar y genera riqueza. Y si generamos riqueza y generamos valor y nos hacemos ricos y con eso podemos vivir mejor, lo más seguro es que la persona exitosa es una gente que no va a poder estar sentada en su casa más allá de 3 semanas. O una, dos, o su esposa lo corre porque ya no sabe qué hacer con el león entablado, o uno está desesperado porque no sabe qué hacer en la casa. ¿Y qué es lo que va a hacer? El que tiene éxito, generó dinero, va a crear otra empresa, y va a crear otra empresa, y va a crear otra empresa, y va a ayudar a muchas gentes. Hay que ver eso. Y uno de los puntos es que además hay que verlo. La OSD el año pasado generó un reporte que decía que los mexicanos somos las personas que más tiempo pasamos en el trabajo, pero no necesariamente somos los más productivos. ¿Cómo hacemos para que trabajemos esas mismas horas que sabemos hacer, pero las hacemos productivos? Generamos muchas iniciativas, las convertimos en acabativas y generamos mucho dinero. Entonces, crear una empresa al estilo del Silicon Valley, ¿qué implica? Hay que pensar en grande. Pero como uno dice pensar en grande, ¿cómo pensamos en grande? Voy a sacar una fábrica, voy a hacer una fábrica de pan nueva, ir a competir conmigo. ¿Ustedes creen que van a ganar? Jamás. ¿Cómo hacen algo como lo hizo Google? Google, cuando empezó, 2 muchachos estudiando en la Universidad de Stanford, bajo la dirección de un mexicano, que eso es algo interesante. Cuando dicen los mexicanos no tenemos capacidad de estar en las grandes ligas, seguro Héctor García Molina fue el director de tesis de los 2 muchachos que crearon Google. Y esa tecnología fue lo que los llevó a hacer esa gran empresa. ¿Cómo hacemos para que pensemos en grande? Y lo que hizo Google fue, en vez de irse a enfrentar a los monstruos de frente, fue crear nichos de mercado, encontrar oportunidades, meterse por abajo. ¿Cómo nos escapamos de Carlitos Slim para que no nos vean, para que no nos quiera comprar por 3 centavos antes de que nuestra empresa se convierta en un dolor de cabeza para ellos? En el evento que hubo en el INADEM en diciembre del año pasado con el presidente Peña Nieto, una de las cosas que decían es: señores, combatimos los monopolios, y una de las cosas que decían los emprendedores es: déjenos que no nos vean los monopolios para darles de golpes a ellos. Y el emprendedor es quien va a crear las grandes empresas y las grandes capacidades, no la regulación las va a matar. Porque además sería tonto matarlas. Imagínense la pérdida que podría tener económica para el país tocar esos monopolios también. Tiene sus pros, tiene sus contras, y hay que jugar con ellos. ¿Cómo pensamos en grande?
¿Cómo hacemos que la academia cambie esa actitud de que dice yo genero conocimiento, que hoy el conocimiento se convierte en commodity? No te doy el conocimiento porque me lo vas a robar, señores. Ojalá se lo roben y ojalá y se lo lleven y ojalá lo usen para producir una riqueza para el país. ¿Cómo convertimos las ideas que están pasando en las universidades en grandes proyectos exitosos? ¿Cómo hacemos que los profesores, en vez de que se vean mal, que hagan dinero, se conviertan como profesores de muchas universidades que se han hecho multimillonarios por las tecnologías que han generado y que las empresas han comprado? ¿Qué hacemos para cambiar esa actitud? ¿Qué hacemos para que las universidades jueguen en esas líneas? ¿Cómo hacemos que el gobierno nos ayude? Pero no, el gobierno no puede tomar la responsabilidad del emprendedor. El gobierno es un facilitador, pero al final de cuentas, lo dijimos hace rato, el éxito depende del emprendedor. Lo que tenemos es que el gobierno esté detrás de nosotros, no que nos esté jalando y empujando. Algo de lo que es fabuloso, y ayer lo comprobé, de que es un problema sumamente importante que tenemos que atacar. Estamos hoy en este foro y les preguntaría ¿cuántos foros como estos se hacen al año? 3. ¿Cuántos eventos de alguna otra naturaleza se usan en estas instalaciones tan increíbles que tiene la ciudad de Zitácuaro? Se nos fue ahorita nuestro presidente municipal, pero decir, ¿qué tenemos que hacer para que el presidente municipal les permita a ustedes usar estos foros continuamente para hacer eventos, en que ustedes organicen eventos para conocer a gente de la industria, a gente de la academia, a gente del gobierno y tengan diálogo? ¿Cómo tenemos una interacción más fuerte? Silicon Valley, una de las cosas que tiene que es espectacular es todos los días hay reuniones en donde las oficinas prestan sus salas de juntas para que los emprendedores se reúnan. Los grandes auditorios los prestan para poder usarse para hacer reuniones y colaborar. Si queremos crear ideas, las ideas se crean cuando dos personas platican, esas personas platican, crean oportunidades y esas oportunidades se van a desarrollar. Si estamos escondidos cada quien en nuestra madriguera, no vamos a poder encontrar esas oportunidades y lo que tenemos que hacer es cómo llevamos este tema de crear eventos de socialización, en donde ayer les decía en el Cluster Team cuántos eventos hacen al año. Y hacen como 4 eventos. Y tiene una sala de juntas fabulosa. Les digo, la tarea es cómo hacemos estas reuniones y cómo aprendemos a hacer estas reuniones cada vez más baratas y más fáciles, porque no necesitamos más que un buen lugar, un proyector y lo más valioso que es la gente. ¿Cómo hacemos que eso pase? Silicon Valley es impresionante. O sea, el grupo que llevé de 32 alumnos y 16 profesores que estuvieron conmigo un mes pasado, conocieron cada uno entre 20 y 30 personas en eventos distintos en que pudieron platicar de cómo construir sus proyectos, cómo conseguir capital de riesgo basado en la experiencia de otra gente que quiere hacer lo mismo. Si no salimos a la calle y no compartimos, si no tenemos esa interacción, va a ser sumamente difícil que podamos nosotros salir adelante. Y esto yo sí lo pondría como una de las prioridades en todo lo que está haciendo. Y no que lo haga ni la ciudad ni el gobierno, que lo hagan ustedes, que usen, cuando decimos que esté ese gobierno atrás de ustedes, mira, ya llegó aquí nuestro presidente municipal, para que nos prestes estas instalaciones fabulosas, para que mucha gente haga networking y hagan eventos todos los días, todas las semanas, y que puedan realmente las universidades platicar con los empresarios platicar con los inversionistas, cómo creamos ese ambiente. No es fácil. Ese reto lo puse recientemente en Torreón, lo puse en Chihuahua y regresé 4 meses después y me dio gusto que ya hay varios eventos nuevos que cada mes se están haciendo. Y como digo que cada evento es cada mes, hay 4 eventos, se hace uno al mes, ya tenemos 4 a la semana, ya tenemos 1 a la semana. Y la realidad es que es sumamente fácil cómo aprendemos a integrarnos. En la parte de migrantes, hablamos de los clubes de migrantes, ¿cómo traemos esa capacidad de integrarnos aquí en esta ciudad? No tenemos que irnos afuera, aquí en esta ciudad, ¿cómo podemos tener esa interacción? Y esto, ¿cómo lo hacemos con los otros presidentes municipales y los otros lugares? En donde en ciudades chicas es más fácil hacer eso, porque además la gente se conoce, pero no sale a platicar y no se integra y no genera esa casa. La conversación es la herramienta más importante. Y aquí una de las cosas que yo menciono muy fuerte en esta lámina, que es una lámina que es realmente mi experiencia de cómo se crean las grandes empresas
en donde decimos que queremos empresas de base tecnológica, que es la parte roja al final, y todo empieza cuando nosotros empezamos en estos espacios a juntarnos. Cuando nos juntamos tenemos programas de capacitación en donde hacemos bootcamps, hacemos campamentos para discutir temas, cómo nos juntamos 3 días para poder hacer que los muchachos de universidades creen nuevos proyectos. Esos nuevos proyectos que encontremos que la guayaba la podemos vender en 700 formas distintas con valor agregado, y cómo encontramos que hacer una máquina para poderlo hacer. Pensamos que necesitamos millones de dólares y cómo empezamos a ver que a lo mejor lo que necesitamos es 2 personas que nos digan cómo hacer con 3 cacahuetes. Pero eso, la única manera es dónde está la experiencia, quién tiene esa experiencia. Y además algo que tenemos que voltear a ver, Michoacán, ahorita me lo acaba de mencionar el secretario de los migrantes, hay 2 millones de michoacanos viviendo en California, solo en California. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar que vive fuera de México, que trabaja en una empresa, que sabe cómo trabajar en alguna manera distinta y que pueden ustedes, usando Skype, usando los nuevos mecanismos de comunicación, tener una plática con ellos, tener una videoconferencia y pedirles, oye, ¿cómo puedo hacer para producir dulces? ¿Cómo puedo hacer para empacar en una manera distinta mi producto? ¿Y cómo puedo llevar ese producto para venderlo a Estados Unidos? Y muchas veces pensamos que es muy difícil, pero ¿saben qué? Es difícil para ustedes y es difícil para el americano que vive en Estados Unidos, porque la competencia es para todos. Y muchas veces no nos dejan a nosotros, no es cierto. Tenemos que tener la decisión de que vamos por ello. En ese sentido, viendo cómo podemos trabajar en equipo, cómo pensamos en hacer empresas globales, cómo aprendemos nosotros, y si algo quieren meter en los programas de incubación, es uno de los problemas que yo he encontrado más difíciles. El mexicano es el peor vendedor del mundo. La gente en México no vende, a pesar de ello sus clientes le compran. Tenemos que aprender a vender. Los negocios se hacen cuando hay clientes, y los clientes son las personas que compran nuestro producto. Es que fue a ver y no me recibió, pues a ver si te vistes de arlequín para que la próxima vez te reciban, o a ver si inventas una nueva manera de cómo llamar la atención. ¿Por qué llega el chino que está a un lado y llega y ofrece el producto y sí lo vende? ¿Por qué tú llegas y dices que no? Si algo tenemos es que somos pésimos vendedores. Y a veces me decían, oye, es muy categórico lo que estás diciendo. Sí, si llevo 800 empresarios en Estados Unidos en 8 años, y esos empresarios a la hora que empiezan a ver que quieren vender, todos dicen, no puedo vender. Es un problema, convertámoslo en una oportunidad y veamos cómo podemos hacer para vender. Y si nosotros no vamos a hacerlo, ¿cómo nos asociamos con el chino para que venda los nuestros? Ya de plano, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo trabajamos para que las empresas no se queden en empresas de la colonia Nápoles o de la zona, que se venda el producto de ustedes en México o en cualquier parte del mundo? ¿Cuántas veces lo que nosotros hacemos tiene mercado en Japón? El otro día platicaba en San Luis Potosí con las enchiladas potosinas con uno de los personas que está en la empresa. Le digo, oye, ¿y qué se tiene que hacer para que esto lo vendas al exterior? Y dice, no, pues yo para qué, yo ya tengo distribución en Japón. Imagínense las enchiladas potosinas vendiéndose en los supers en Japón. Y si le ponemos el valor agregado y llevarlo allá como una novedad, seguramente se están vendiendo a un muy buen precio y están ganando muy buen dinero. ¿Cómo hacemos que cualquiera de las ideas de ustedes puedan desarrollar esto aquí? Entonces, hay que ver que realmente se ha hecho mucho énfasis en el modelo de negocio. Hay discrepo en alguna manera. Cuando arranca uno, lo primero que tiene que hacer antes de preocuparse por un plan de negocios es por salir a la calle y tocar puertas con una buena idea. El modelo de negocio es el material que vamos a usar para crear un buen plan de negocios. Pero el plan de negocios lo vamos a hacer una vez que tengamos la prueba de que somos capaces de lo que nosotros pensamos, conseguir un cliente y decirle, compra. Les puedo decir, en lo personal, yo creé ya 10 empresas, 5 empresas de esas vendí mis servicios o mis productos antes de que la empresa pasara por el notario. O sea, tuve un contrato antes de que pudiera firmar.
porque encontré una necesidad que el cliente quería, tenía una capacidad que yo le podía vender lo que él necesitaba, y después de eso salí y constituí la empresa, no al revés. Los invito a que vean eso como una oportunidad. Piénsenlo de una manera. ¿Para qué invertimos mucho tiempo en algo que quién sabe si va a funcionar? Veamos que funciona e invertamos en lo que necesitamos hacer para poder hacer que funcione. ¿Cómo lo hacemos? Aquí no me voy a meter a mucho detalle, esta es una lámina que usaremos mucho. Hoy la manera de cómo se hace la incubación en México está cambiando, pero les tengo una preocupación más fuerte. En el mundo está cambiando. ¿Cómo brincamos para que salgamos, no a que hagamos nuevos negocios como se hace en el día de hoy? Si ustedes quieren pensar en el futuro, tienen que pensar cómo va a ser la vida en el futuro. Y aquí yo los invito a que busquemos cómo se está haciendo. Yo participo en muchos grupos viviendo en California, en cómo se están construyendo los nuevos negocios. Cómo los nuevos negocios cada vez se tienen que hacer con menos dinero, con más impacto y con menos riesgo, en menos tiempo. Y eso lo tenemos que traer. Platicaba yo con el presidente del INADEM, con el licenciado Jacob, decía, México tiene una tremenda oportunidad, estamos creciendo en una, mencionaba ahorita el licenciado aquí de Desarrollo Económico, y que decía Ricardo, el hecho de que tenemos pocos resultados. Tenemos la mejor oportunidad del mundo, tampoco tenemos un gran bagaje que nos permita cambiar las cosas y hacerlas en forma distinta. Y si vamos a hacerlas distintas, vámonos a hacerlas distintas para adelante. ¿Cómo hacemos que dentro de 3 o 5 años volteen y digan, como hoy, que Finlandia es el país más innovador del mundo, digan, México es el mejor país con modelos para crear nuevas empresas? Si no nos ponemos esa ambición, no la vamos a lograr. Y si no me respalda el gobierno, ¿cómo hago que yo lo logre? Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo traigo una buena idea, voy con el gobierno, negocio, y dice, oye, ganas tú, gano yo y vamos a ganar todos. Entonces, esa es una de las partes que tenemos que ver. En vez de buscar de que ese no me ayudó, es qué hacemos para que los dos ganemos. Ganar no es al estilo Slim, el que dice yo gano y sigo ganando. Ganamos todos. ¿Cómo hacemos para que nosotros aprendamos de lo que tenemos localmente y cómo aprendemos globalmente las partes legales y cosas por el estilo? Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera que veamos que hay que aprender a cómo juntar a la gente adecuada. Colaboración es importante y la colaboración se hace conociendo nuevas gentes. El mexicano, vamos a un evento y volteamos en dónde están nuestros amigos y nos sentamos con él. Cuando voy a Silicon Valley, veo dónde están mis amigos y camino en sentido contrario. Porque si quiero hablar con mis amigos, les hablo por teléfono. Si quiero conocer a alguien nuevo, no tengo más que en un lugar que está gente que no conozco donde poderla conocer. Y esa es una actitud distinta. Y es algo que tenemos que llevar. ¿Cómo hacemos nuevas formas de trabajar? Y un punto que en la mañana hoy en el desayuno mencionaba don Carlos Gálvez que se hace fundamental. Quieren tener éxito, busquen un mentor que los lleve más adelante de lo que ustedes. Yo tengo la fortuna de tener unos excelentes mentores y que cada vez que no sea encuentro a alguien que sabe más que yo, cómo intercambiamos. Y ahí hay una pregunta, ¿cómo estable esa relación? Siempre en una relación de mentoría, no es una relación de consultoría, te pago. Es, yo te doy una parte de conocimiento y tú me das una parte de tu conocimiento. Y hacemos un intercambio en donde hoy no hay una moneda del conocimiento, pero en el intercambio de las experiencias y de los conocimientos es donde podemos enriquecernos. Y ese enriquecimiento, a lo mejor no suena la chequera, pero cuando volteamos en tener un proyecto exitoso y haber logrado el resultado que queremos, es fundamental. Si algo tenemos que buscar, cómo aprender a buscar esos mentores, cómo encontrar a esa gente y cómo platicar con ellos para que generemos valor. Después sí, hay metodologías nuevas de cómo desarrollar emprendimiento. Es un tema que cuando en eventos que se puedan hacer específicamente con las incubadoras vamos a entrar mucho más a detalle. Y aquí lo que decimos es qué es lo que hace realmente al Silicon Valley operar en una forma importante. La semana pasada, la revista MIT Review publica un artículo que dice: una vez más, analizan que todo el mundo quiere construir su Silicon Valley, todo el mundo quiere copiar. Y la realidad es que lo que vale es
la gente que está en el Silicon Valley. El lugar físicamente no es lo especial, lo que hay no es lo especial, es la gente que está ahí con la mentalidad, cómo aprendemos, y por eso la portada que les puse hace rato del libro, en donde aparece un puente con las hormiguitas, es tenemos que aprender a construir esos puentes. Y tenemos que aprender a construir los puentes. Hace rato decían, el Estado tiene problemas económicos. Pues sí, y nos vamos a esperar que se resuelvan los problemas económicos, o empezamos a trabajar el día de hoy. Señores, la oportunidad de ser exitosos la tienen hoy, en este momento. Si esperamos a que las condiciones sean perfectas, les tengo una mala noticia: nunca hay condición perfecta para tener éxito, hay que buscarlo. Confíen en ustedes y hagan lo que tienen que hacer. Gracias. Gracias a nuestro conferencista. Y a continuación